Hola amigos, ¿cómo están? Ya estamos en una nueva edición de Doble Vía en Verde Cerca Televisión. Esta semana vamos a conversar con el doctor Federico Venegas, director del Servicio de Salud del Reloncaví. Doctor, ¿cómo está? Hola, buenas tardes. Vamos a hablar del tema del traslado al hospital de Puerto Montt, que ya tiene fecha para el 15 de octubre, ¿cierto? ¿Cómo se están preparando para este traslado ya de toda la infraestructura al nuevo hospital? Bueno, esta es una preparación que ya viene desde hace bastante tiempo. En realidad todo lo que estamos haciendo, ¿no es cierto?, es la preparación para el traslado al hospital. Hay diferentes temas, por llamarlo así. Uno, ¿no es cierto?, tiene que ver con la recepción de todo el edificio, ¿no es cierto? Estamos en este proceso en este momento, tenemos que obtener la autorización sanitaria, ¿ya? Y está en una etapa ahora en que se están probando los sistemas y los equipos, y ya están funcionando bien, ¿ya? Probablemente hay algunas fallas que tenemos que detectar en este tiempo y corregir ahora. Esa es una parte de la preparación. La otra preparación tiene que ver con los equipos clínicos, ¿ya? Cómo se traslada, ¿no es cierto?, un número de pacientes desde los diferentes servicios: cirugía, medicina, obstetricia, psiquiatría, y más los servicios de apoyo, laboratorio, rayos. Oiga, ¿y la fecha del 15 de octubre ya es definitiva? Así nos propusimos. Ahora, 15 de octubre, el proceso no es solo un día, es un proceso de traslado, ¿ya? Entonces se empieza un poco antes y probablemente también se termina un poco después, pero teníamos que poner un número y el 15 de octubre fue la fecha que se propuso. ¿Tienen previstas cuáles son las principales complicaciones que podría tener para la población la atención de salud este traslado? Porque me imagino que no es fácil trasladar toda una infraestructura hospitalaria de uno a otro lugar. No, no es fácil. Si uno piensa en el traslado de una casa, y la mayoría, ¿no es cierto?, hemos vivido traslados de casa, se da cuenta que es un proceso que no es simple, desde que uno saca las cosas de un lado y las pone en el otro, ¿ya? Y lo que nosotros estamos sacando, entre comillas, ¿no es cierto?, son personas, trasladando personas. Lo primero que nos hemos fijado, ¿no es cierto?, es la seguridad del paciente, ¿ya? Entonces, todo lo que nosotros pensamos y tenemos que hacer está puesto primero con la mirada, ¿no es cierto?, de la seguridad del paciente. Después hay un proceso en que vamos a tener que suspender algunas actividades, una semana antes o 2 semanas antes, dependiendo de la gravedad de las personas que estén hospitalizadas. Y por último, con la menor cantidad posible de personas hospitalizadas nos vamos a trasladar. Porque en febrero, cuando se inauguró parcialmente el hospital, sí, hubo muchas personas que reclamaban que lo citaban al hospital antiguo, después tenían que dirigirse al nuevo, entonces... Claro, es que eso fue diferente, porque no fue un proceso de traslado de personas ni de equipo, ¿ya? Más bien fue un traslado de lugar de atención. En este caso, ¿no es cierto?, nosotros tenemos que trasladar personas, enfermos, ¿no es cierto?, a un lugar de hospitalización diferente. Y eso no significa tener los equipos, alimentación, farmacia, laboratorio, listos para recibirlo. El último servicio que se traslada es emergencia. Urgencia. Urgencia. Sí, el último. Oiga, están ustedes en etapa informativa, en reuniones con la comunidad, ¿cierto?, en estos momentos. ¿Cuáles son las principales aprensiones que tienen respecto de la gente? ¿Cuáles son las consultas que le hacen respecto a este traslado? Todas las que usted me está haciendo. No, de verdad. Las personas se preocupan, ¿no es cierto?, cómo va a ser el traslado, cuánto tiempo se va a demorar, si van a haber dificultades en la atención, si van a haber atrasos en la atención, cómo van a ser las visitas, si se van a seguir manteniendo el mismo número de prestaciones. En realidad son las preguntas casi de sentido común que las personas se hacen, que estamos conversando acá. Bueno, y un tema de conectividad también, porque para muchas personas, ya llegar al hospital, quizá al antiguo, significa una dificultad, y ahora que está fuera de la ciudad significa mayor dificultad, sobre todo tomando en cuenta que son personas enfermas. ¿Cómo se prevé que...? A ver, lo que pasa es que ya en la parte ambulatoria, o sea, la dificultad principal es para las personas que consultan en forma ambulatoria, ¿ya? Y eso de alguna manera se ha ido solucionando. Cada vez hay mayor movilización hacia el hospital. Las personas que están hospitalizadas en realidad no requieren llegar al hospital. Habitualmente se hospitalizan o porque son citadas o porque constituyen una urgencia.
Ok. Doctor, bueno, estamos en invierno todavía, pero durante las lluvias que ocurrieron, sobre todo las lluvias de mayor intensidad, hubo sectores del hospital que se anegaron, de la nueva infraestructura que se anegaron. ¿Eso está ya solucionado? ¿Está en proceso de solución? ¿Se solucionó? Sí, felizmente. ¿Cómo está la infraestructura del hospital nuevo? Está muy bien, está completa, ¿ya? Ahora, felizmente llovió mucho en esa oportunidad y permitió, ¿no es cierto?, detectar filtraciones o goteras que había y que se solucionaron. En realidad lo que provocó ese, entre comillas, anegamiento del estacionamiento es una cosa muy simple. Había un declive que no tenía una barandita, ¿no es cierto?, donde el agua corriera y entró a esa parte del estacionamiento. Pero otros problemas mayores no han habido y se han corregido, felizmente. Por eso, por la lluvia que hubo, pudimos detectarlo a tiempo. Oiga, ¿fue un error inaugurar el hospital en febrero pasado? ¿Hubo un apresuramiento de las autoridades nosotros del gobierno pensamos que anterior? sí, nosotros pensamos que sí, ¿ya? Pensamos que eso provocó dificultades para los usuarios, dificultades para los mismos funcionarios, para los profesionales también, porque hubo atención en un lugar, pero algunas cosas de farmacia, de laboratorio quedaron en el hospital antiguo, y eso entonces provocaba más bien problemas. Porque en esa oportunidad dijeron que todo formaba parte del traslado gradual, que tenía que comenzar en algún momento para finalizar en otro momento, pero en los tiempos de febrero a octubre, por ejemplo, son muy amplios para un traslado como este. Parece que sí. Oiga, Sí, a propósito, en algunos lugares, en el estadio de Rancagua, por ejemplo, se han quitado las placas conmemorativas del gobierno anterior respecto a que aquí se inauguró el presidente Piñera. ¿Van a quitar la placa de la inauguración del presidente Piñera? Hay que ir a verla. ¿Cómo ha ocurrido? Hay que ir a verla. ¿Se va a mantener? Entiendo que ya no está. Ya no está. Ya. ¿Y por qué se decidió retirarla? Porque no hubo una inauguración real. Ok. Oiga, respecto a los especialistas de este hospital, hoy día cuentan con 300 y tantos especialistas, se necesitan 120 más. ¿Cómo se llena A ver, tenemos ese déficit? Sí, tenemos los cargos y tenemos recursos para contratar a los especialistas. ¿Y hay especialistas? Ese es como hay un déficit nacional de especialistas, ¿ya? Y es un problema que está afrontando desde el Ministerio de Salud y desde los servicios de salud, trabajando, por ejemplo, con las universidades, ¿ya? Contratar 120 especialistas no es simple, ¿ya? Porque todos los servicios están en lo mismo, tratando de que los especialistas lleguen a su región. Entonces tenemos un plan de trabajo. Un primer plan, ¿no es cierto?, tiene que ver con la formación que se está haciendo a través de la universidad, con el hospital, la Universidad de ¿cómo se llama? La Universidad San Sebastián, ¿ya? Entonces estamos con ellos trabajando, formando especialistas, y por otra parte se están llamando a concursos para que los especialistas empiecen a llegar. Ahora, obviamente no es inmediato, ¿ya? Hay un plan, ¿no es cierto?, contratar un número de especialistas el primer año, el segundo año y el tercer año. ¿Con cuántos especialistas deberá funcionar este hospital? Tenemos alrededor de 240, nos faltan 120 más, unos 350 especialistas. ¿Y este déficit podría generar problemas en la atención a las personas? Principalmente el déficit tiene que ver con la generación de listas de espera, ¿ya? Listas de espera que son largas, que tenemos de hace bastante tiempo, y que los especialistas solucionarían esas listas de espera. ¿Hay interés, por ejemplo, de estos especialistas en trabajar en el sector público, en Puerto Montt? Porque no es solamente acá que ocurre este déficit, sino que también lo vemos a nivel nacional. No. ¿A qué se debe este déficit? Yo creo que hay dos razones. Una que tiene una razón económica, que los especialistas probablemente ganen mucho más, ¿no es cierto?, en la atención privada o en las clínicas privadas que en un hospital público, y eso tiene que ver con los incentivos para lograr esos especialistas. Y lo otro tiene que ver con el lugar, el espacio y los elementos para trabajar. En ese sentido, el hospital de Puerto Montt es un buen espacio, es un buen lugar y tiene el equipamiento óptimo para que un especialista se desempeñe.
Entonces no es solo el aspecto económico lo que a los médicos a veces lo hace trabajar en un lugar, sino que son el otro tipo de incentivos. ¿Dónde trabajo? Si tengo el equipo, si tengo las maquinarias suficientes, adecuadas, de última generación. Y eso hace que también sea atrayente. Nosotros pensamos que el hospital de Puerto Montt nuevo, ¿no es cierto?, va a ser atrayente para las personas. Y a propósito, ¿cuál va a ser las novedades principales que va a tener este nuevo hospital en relación al antiguo? Nosotros aumentamos en 500, tenemos 412 y aumentamos en 512, 520 camas, ¿ya? Ahora, el aumento de camas tiene que ver con camas de mayor complejidad, que es el déficit grande de este hospital, ¿ya? O sea, pacientes graves, pacientes que son intervenidos y que necesitan cuidados muy especiales, o sea, de alta complejidad, como les digo. Y en eso nosotros aumentamos 100 camas. Entonces, y cuenta, ¿no es cierto?, con todos los elementos para la atención de ese tipo de pacientes. ¿Y para cuánto tiempo está proyectado este hospital? Porque muchas veces ocurre en otras partes que se inaugura nueva, moderna infraestructura, pero finalmente a los 2, 3 años, incluso antes, queda ya totalmente colapsada. Eso es cierto. Los estudios de este hospital se empezaron a hacer hace bastante tiempo, más de 10 años. Lo que yo he visto de las proyecciones debería funcionar para 20 años, pero uno nunca sabe lo que ocurre de aquí a 20 años más. Claro, bueno, pueden cambiar las cosas. Ok. Doctor, vamos a ir conversando en el segundo bloque, vamos a una breve pausa ahora y ya volvemos en doble vía en Verde Cerca Televisión. Mi nombre es Carolina Tejeda y los invito a conocer nuestro salón orientado a damas, varones y niños con una amplia gama de servicios, mejor calidad de productos y atención personalizada. Carito Salón, para ver si sentirse mejor. Miles de personas hacen compras cada día en panaderías, supermercados, tiendas y otros establecimientos. Publi es una bolsa de papel biodegradable que sirve como medio publicitario, que se entrega de manera gratuita en todos los establecimientos, que a su vez entregan la bolsa de manera directa a sus clientes. Es por eso que Publi es la mejor forma de llegar a miles de personas. Publi es un medio de alto impacto visual. Tú eliges el alcance. Puedes invertir por zonas y en diferentes formatos de anuncio. Queremos aportar al mundo con una opción biodegradable, con bolsas hechas de papel que provienen de bosques sostenibles. Esta es la mejor forma de hacer publicidad y hacerle bien a nuestro planeta. Publi pone las marcas sobre la mesa. Somos el soporte número 1 en el mundo en branding de bolsas ecológicas. Publi es una marca de Publi Ideas. www.publipan.cl. Ven a Paradise y disfruta de los más exquisitos sándwiches de la región y de nuestras increíbles promociones. Entre las 4 y las 7 de la tarde, por la compra de cualquiera de nuestros sándwiches, te llevas tu vaso de bebida totalmente gratis. Encuéntranos en San Francisco 669, Puerto Varas. Ven a Paradise, el paraíso del sabor. Para que tu producto o servicio llegue a muchas personas de Puerto Varas y la región, Verde Cerca Televisión es tu medio. Publicita con nosotros a través de la señal 33 de Telefónica del Sur. Llegamos a más de 50.000 personas desde Valdivia hasta Quellón. Solicita tu cotización al mail contacto@verdecercatv.cl o llámanos al 22 33 583. Desde celulares anteponiendo el código de área 65. Verde Cerca TV, televisión al servicio de la comunidad. Bueno amigos, ya estamos de vuelta en doble vía en Verde Cerca Televisión y continuamos conversando con el doctor Federico Venegas, director del Servicio de Salud de Reloncaví.
Doctor, bueno, hablamos del hospital en Puerto Montt, vamos a hablar un poco del hospital de Puerto Varas, porque últimamente han habido muchas noticias respecto al hospital de Puerto Varas. Hubo un privado que donó un terreno por acá cerca, hubo este acuerdo en el Senado donde se le solicitaba a la ministra de Salud incorporar los recursos para el hospital de Puerto Varas en el presupuesto del próximo año. ¿En qué está el proyecto? Porque la presidenta anunció un estudio de factibilidad a principios de año cuando visitó la región. ¿En qué está el proyecto de hospital para Puerto Varas? Ese es el compromiso que nosotros tenemos. ¿Ya? Nosotros tenemos el compromiso y el deber de hacer un estudio de factibilidad o prefactibilidad del hospital de Puerto Varas. Hasta ahí nosotros llegamos, ¿ya? Y tenemos para eso un plazo por lo menos de 3 o 4 años, que son lo que duran estos estudios de factibilidad. Entonces no va a haber hospital para Puerto Varas en este periodo al menos. A ver, le pongo un ejemplo. El hospital de Puerto Montt se empezó a estudiar 10 años antes, hasta que se empezó a construir. Entonces no es simple decir en este periodo va a haber hospital, porque hay que hacer todos los estudios que eso implica. Lo hemos mencionado anteriormente, el estudio de la demanda, el estudio de la oferta, el tipo de hospital que se requiere, qué especialistas va a tener, si es que va a tener, todo lo que implica, ¿no es cierto?, diseñar un hospital antes, desde el plan arquitectónico, el plan médico de ese hospital, el modelo de gestión de ese hospital. Eso requiere un tiempo bastante largo. ¿Y estas acciones cómo pueden ir acelerando el tema de la donación del terreno, el tema de este acuerdo en el Senado? Yo creo que es complejo pensar ya en una donación del terreno, porque el estudio de factibilidad o prefactibilidad indica dónde tiene que estar ese terreno. El riesgo, por ejemplo, es que si uno recibe un terreno y ese terreno queda chico, ¿ya? O el terreno queda muy Porque grande. ese terreno que donó el privado en Puerto Varas estaba en la salida sur de la ciudad. Yo no sé a quién primero a quién se lo ha donado. Son aparentemente intenciones, ¿ya? Pero en definitiva, el que dice dónde va a estar instalado ese terreno, qué características tiene que tener ese terreno, lo dice el estudio de factibilidad. ¿Usted cree que en Puerto Varas necesita un hospital? Porque nosotros le consultamos al ministro Mañalich en febrero cuando inauguraron el hospital de Puerto Montt, y él decía que, bueno, a pesar del estudio de redes que indicaba que sí necesitaba un hospital, él se hacía la pregunta de por qué hacer un hospital en por qué invertir en un hospital en Puerto Varas si a 7 minutos por la carretera había un hospital que se estaba inaugurando como el de Puerto Montt. Claro, a ver, lo que hay que tener claro es que cuando uno habla del hospital de Puerto Varas o habla del hospital de Puerto Montt, en realidad no está hablando del hospital para esas ciudades, está hablando de hospitales para la red de atención del servicio de salud del Reloncaví. Y en ese sentido, esta red, ¿no es cierto?, tiene diferencias importantes porque tiene hospitales de baja complejidad y un hospital de muy alta complejidad. Lo esperable es que hayan hospitales de mediana complejidad intermedios, ¿ya? Y dentro del diseño de la red, del estudio que se ha hecho, aparece como un hospital importante de mediana complejidad en Calbuco y el otro en Puerto Varas. Pero es no solo para la ciudad de Puerto Varas, sino que para la red de atención del servicio de salud del Reloncaví. ¿Y sería de mediana complejidad? A eso es lo que estamos apuntando. Ok. Oiga, y la opción de la clínica alemana, se habló en su momento también de que era una alternativa viable para el hospital de Puerto Varas. ¿Qué cree usted? ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Está dentro de las posibilidades? Porque eso podría acelerar aún más todavía el tema de la construcción de un hospital acá. Como le digo, todas estas definiciones nacen del estudio de la red, ¿ya? ¿Qué hospitales necesitamos? ¿Qué tipo de hospitales necesitamos? ¿De qué tamaño ese hospital? ¿Ya? ¿Y cuánto cuesta ese hospital? Si de ese estudio de factibilidad aparece viable la clínica, será la clínica. Pero si aparece viable, ¿no es cierto?, y que sea una construcción nueva, será una construcción nueva. No son decisiones que uno tenga que tomar en este momento. Oiga, y a propósito de la salud en Puerto Varas, últimamente han habido muchos accidentes, emergencias, urgencias, atropellos incluso, donde ha tenido que intervenir la ambulancia de bomberos porque la ambulancia de Puerto Varas está destinada a otros fines. ¿Se va a solucionar ese tema acá en Puerto Varas? Estamos solucionándolo. ¿Va a haber ambulancia? Va a haber una ambulancia, va a haber una ambulancia que es del... estamos haciendo un convenio con la municipalidad. La municipalidad pone una ambulancia, ¿no es cierto?, que ya en este momento tiene la
autorización sanitaria para funcionar como ambulancia, va a pertenecer al SAMU. El SAMU va a dejar una base en Puerto Vara. A ver, ¿qué significa eso? La municipalidad pone la ambulancia, nosotros ponemos el recurso humano y la implementación, y los recursos, medicamentos, qué sé yo. Esa ambulancia depende del SAMU y la maneja el SAMU. Va a estar preferentemente en Puerto Vara, pero es parte, ¿no es cierto?, de la atención prehospitalaria. Por lo tanto, si hay una emergencia en cualquier otro lugar y se requiere, esa ambulancia va a ir hacia allá. No es una ambulancia de traslado de personas o pacientes que requieran ir de un lugar a otro. Como la que está actualmente. Claro, es una ambulancia entonces de rescate. ¿Y esta ambulancia se va a adquirir nueva o se va a reacondicionar algo que está allá? Lo que pasa es que no se venden ambulancias nuevas, ¿ya? En general se compra el vehículo y se acondiciona, el mismo que la vende, y queda como una ambulancia que puede ser básica o de mayor complejidad, ¿ya? Eso ya está hecho. En realidad en este momento estamos, y de aquí al viernes se está trabajando en el convenio con la municipalidad para el uso de esa ambulancia. Fausto Taller, que es integrante de la agrupación de pro construcción del Hospital Blanca de Puerto Varas, nos decía que la ambulancia actual que está en Puerto Varas, que es para el traslado de pacientes crónicos, no está acreditada. ¿Es normal que ocurra esta situación? Deberían estar todas acreditadas. Ya. ¿Pero ustedes no han fiscalizado esa situación? Lo que pasa es que la acreditación de la ambulancia lo realiza la Seremi. Ellos dan la autorización sanitaria, así como cualquier espacio público de salud. Ya. ¿Pero es normal que estén que no esté acreditada? Ocurre. ¿Y qué peligros puede implicar eso? O sea, ¿qué situaciones podría implicar que no esté acreditada una ambulancia? Que se impida su uso. Okay. Oiga, la mañana conversamos con el alcalde Álvaro Berger y le hacíamos la consulta por la construcción del CESFAM acá en la ciudad. Sí. Y nos decía que está en trámite en la Contraloría todavía. Sí. Esta CESFAM debió haberse iniciado la construcción en marzo. Así es. ¿Cuándo se va a poder iniciar la construcción? Una vez que tengamos los trámites con Contraloría listos, se empieza la construcción. ¿Y cuál es el tope ahí que hay para...? ¿Cuáles son las observaciones que hace la Contraloría respecto de esto? Lo que yo entiendo es que había un ente externo que tenía que revisar el proceso. Un arquitecto externo al Servicio de Salud y a la municipalidad, que tenía que autorizar y ver que estaba todo correcto. Esa parte entiendo que no se había hecho, y que Contraloría lo estaba pidiendo, y que eso ya debería estar en funcionamiento ahora. ¿Y cuándo debería iniciarse ya esto? Es que eso ya depende del resultado de Contraloría. Okay. A propósito, el tema anterior, ¿la ambulancia cuándo debería estar funcionando ya en Puerto Varas? Una vez que tengamos listo el convenio con la municipalidad, firmados por ellos y con nosotros. ¿Y fecha para eso ahí? Como le digo, en esta semana se está trabajando en ese convenio. ¿Podría ser septiembre la fecha? Espero que sí. Okay. Lo antes posible. Oiga, a propósito, esta semana llega a Puerto Montt un barco proveniente de África. ¿La red asistencial en Puerto Montt está preparada para, en caso de que hubiera remotamente un caso de ébola? ¿Cómo se prepara el sistema de salud? Sí, nos ha llegado bastante información y directrices desde el Ministerio de cómo trabajar, ¿ya? De hecho, ya formamos, ¿no es cierto?, un grupo de trabajo, una comisión, donde estoy incluido, para determinar las acciones a seguir en caso de ébola, ¿no? Es una enfermedad, ¿no es cierto?, que es grave, que es muy grave. Hay que estar atento, ¿no es cierto?, especialmente de personas que vengan del extranjero, especialmente de África. Y ahí entonces con la autoridad sanitaria y nosotros tenemos que estar registrando y viendo, ¿no es cierto?, si es que aparece algún tipo de persona con alguna patología, y tener los cuidados que corresponden. ¿Y se están acondicionando salas, por ejemplo, en caso porque altamente contagiosas? Lo que pasa es que hay salas, ¿no es cierto?, que son salas de aislamiento, ¿ya? Lo que hay que trabajar, sí, y se está haciendo con los funcionarios o con los profesionales que requieren atender este tipo de personas.
Ok. La gente, o sea, Puerto Montt, la gente podría tener la seguridad entonces de que está todo funcionando, todo andando en respecto O sea, a una posible aparición. Estamos preparándonos para una posible ¿Qué aparición. posibilidad de que ocurra acá en nuestro país? No es muy alta, pero sí es posible. ¿Ya? Hay que pensar que el ébola tiene un tiempo de contagio o de transmisión, ¿no es cierto?, o de incubación de 5 días. Entonces, si es que en un barco llega alguien con posible ébola, ya deberían haber enfermos en ese barco. Ya debería estar advertido. Ok. ¿Hay protocolo entonces? ¿Cuáles son las medidas principales que están tomando para...? Primero, detectar, ¿no es cierto?, en las personas que vienen de otros lugares, especialmente de África, ¿no es cierto?, algún signo de enfermedad. Ese es lo primero, detectar el cuadro. ¿Ya? Y si es que se detecta, tomar las medidas de aislamiento y de control de la enfermedad. Ok. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros en WIA. Bueno, para cuando esté el hospital ya andando, seguramente vamos a conversar nuevamente y también ver cómo se va a desarrollar el tema también del hospital en Puerto Varas. Así es. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, amigos, esa fue la conversación con el doctor Federico Venegas, director del Servicio de Salud de Reloncaví en WIA en Verde Cerca Televisión. Por su atención, muchas gracias y nos volvemos a encontrar el próximo lunes con una interesante conversación.